Bien, la transformada de Laplace de una derivada. Como fórmula la vamos a aplicar como la fórmula amarilla que tú tienes en la parte superior. La transformada de la derivada de una función con respecto a t es igual a menos la función evaluada en 0 más s por f de s, donde f de s mayúscula ya sabes que es la transformada de Laplace de la función f de t. Ok, ¿cómo se obtuvo esta fórmula? Esta fórmula se obtuvo de la siguiente manera. Como puedes ver aquí en la parte en blanco, donde está la escritura en blanco, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Bien, si tú partes de la definición, la transformada de la derivada va a ser una integral desde 0 a infinito, ¿sí?, de f' de t e a la menos st de t, la cual vamos a integrar por partes. Hacemos la integración por partes y nos va a quedar de la siguiente manera: e a la menos st f de t desde 0 a infinito más la integral desde 0 a infinito del parámetro s. Bueno, puedes sacarlo fuera de la integral porque no depende de la variable de integración, recordando que la variable de integración es t. E a la menos st f de t de t. Bien, una vez que haces la evaluación, por ejemplo, aquí puedes notar que e a la menos st f de t evaluado desde 0 a infinito, en infinito e a la menos st se va a ir a 0. Entonces no va a haber parte de la expresión en el infinito. Sin embargo, cuando lo evalúas en 0, esta parte de aquí de la exponencial se hace 1 y nada más te queda f de 0. Y el signo menos porque estás evaluando en el límite inferior. Y de este lado tienes que es s, la integral de 0 a infinito, de e a la menos st f de t de t, no es otra cosa más que la transformada de Laplace, ¿sí?, de nuestra función f de t. Entonces ya nada más escribimos s f de s y así nosotros llegamos a esta expresión. Esa es la forma en la cual se deduce la fórmula que nosotros vamos a estar manejando, que es la que te indico en la parte superior, ¿sí?, esta parte de aquí. Ok, esta es la fórmula que nosotros vamos a manejar. Bien, la transformada de la segunda derivada de una función se define como la integral de 0 a infinito de f' de t e a la menos st de t, donde podemos integrar nosotros por partes. Integramos por partes, separamos una u y una dv. La u en este caso puede ser e a la menos st y la dv es f' de t. Y de esta manera nosotros llegamos a que esto es igual a e a la menos st f' de t desde 0 a infinito más s desde 0 a infinito e a la menos st f' de t de t. Que si te das cuenta en el primer término, el que tenemos nosotros, este de aquí, ¿sí?, este primer término, cuando evalúas en los límites de 0 a infinito, en infinito se te hace 0 la exponencial, se va a ir a 0, y en el límite inferior, que es en 0, se transforma en 1, entonces nada más te quedaría para este término, que es este mismo que vuelvo a escribir aquí, te quedaría nada más menos f' evaluada en 0. ¿Sí? Porque también hay que evaluar aquí en el factor f' de t, evaluado en 0 es f' de 0. Ok, y para la segunda parte, que es s, integral desde 0 a infinito de e a la menos st f' de t de t, vas a notar que esto es la transformada de la derivada de la función. Si notas que ya es esta, la que nosotros habíamos manejado en un principio es esta, ¿sí?, en la primera diapositiva. Entonces vamos a aplicar ya la fórmula directa. Entonces nos quedaría esta de aquí, te la marco, esta sería s f de s menos f de 0. ¿Sale? Entonces si tú la sustituyes aquí, bueno, va multiplicada por una s y por eso nos queda s cuadrada f de s, y luego tienes s por f de 0, sería este término de acá. Y finalmente llegas a una fórmula, te la escribo,
es la transformada de la segunda derivada de la función es igual a s cuadrada f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Esta sería tu transformada de la segunda derivada de la función. Y en ese mismo sentido, mira, aquí había escrito la transformada de la primera, la transformada de f' de t. Podemos deducir la transformada de la tercera derivada. La transformada de la tercera derivada, ¿qué forma te imaginas que tenga? Bien, podríamos nosotros proponer la forma siguiente, ya sin hacer el cálculo, simplemente viendo cuál es la estructura que llevaba la primera y la segunda. Cuando saques de la tercera derivada, la transformada de la tercera derivada sería s cúbica, f de s, luego pondría menos s cuadrada, f de 0, luego pondría menos s, f' de 0 y finalmente menos f b' evaluado en 0. Y esta sería la fórmula ahora para la transformada de una tercera derivada. Entonces vamos a generalizar nuestro resultado al caso de una derivada enésima. Bien, vamos a resumir lo que nosotros obtuvimos en las diapositivas anteriores. Lo que nosotros encontramos es que la transformada de la primera derivada es f de s menos f de 0. La transformada de la segunda derivada es s cuadrada f de s menos sf de 0 menos f' de 0. La transformada de una tercera derivada es s cúbica f de s menos s cuadrada f de 0 menos s f' de s menos f b' en 0. Ahora, ¿cómo se escribiría para el caso de una derivada enésima? ¿Cómo lo escribiríamos? Bueno, aquí vamos a poner unos puntos, ¿sí? Y nuestra transformada para una derivada enésima la podríamos nosotros deducir de la siguiente manera. Esa es derivada enésima con respecto a t, ¿sí? Y nuestra expresión va a quedar de la siguiente manera. Sería s a la n f de s menos s a la n menos 1 f en 0 menos s a la n menos 2 f' en 0 menos etcétera. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Hasta el término f n menos 1 derivada. Ponemos aquí derivada n menos 1 evaluada en 0. Ok, esa sería nuestra expresión para el caso de una derivada enésima, cuando tuviéramos nosotros el caso que aplicara una quinta derivada, una sexta derivada, esta sería la regla para aplicar la transformada de Laplace. Bien, vamos ahora sí a lo que nos interesa. Nos interesa resolver una ecuación diferencial ordinaria aplicando la transformada de Laplace. Puedes pensar que es un problema de valores iniciales que esté sujeta a un conjunto de condiciones iniciales, por ejemplo, que tu ecuación diferencial sea de orden n, que tenga n condiciones iniciales. Ok, eso para fijar las constantes y tener una solución particular. Si tú aplicas la transformada de Laplace a la expresión que yo te pongo aquí, an derivada enésima de y con respecto a t a la n, etc., a esa expresión, si tú le aplicas la transformada de Laplace a cada término, acuérdate de varias cosas. Una, la transformada es una transformación lineal. Entonces, como es una transformación lineal, saca constantes y cuando se aplica una suma de términos entra con cada uno de los términos. Entonces, como puedes ver en la última fila, lo que nosotros tendríamos es que tendríamos que aplicar la transformada a las derivadas, a cada una de las derivadas y a la función misma y al término no homogéneo, o sea, en este caso g de t.
Entonces nuestra ecuación se transformaría en una ecuación algebraica y esa ecuación algebraica ya no tendrías tú que resolver una ecuación diferencial como tal, sino te dedicarías a resolver una ecuación algebraica y esa es la ventaja de esto. Bien, brevemente, si nosotros aplicamos la transformada a nuestra ecuación de orden n, nos quedaría algo como lo que vemos aquí escrito. Si te puedes dar cuenta, aparecen varias cosas. Una es y de s. Y de s hay que recordar que es la transformada de Laplace de la función y de t. Esta función a la que estoy haciendo referencia es esta. ¿Sí? También otra cosa, tenías en el término del lado derecho de la ecuación un g de t. Entonces, cuando sacas la transformada es g de s mayúscula, que es este g de s que aparece aquí. Y lo que hicimos fue en cada derivada aplicar el teorema que acabamos nosotros de estudiar. ¿Sí? En cada derivada aplicamos la transformada. Y lo que vas a notar es otra cosa, que las y de 0, y' de 0, y b' de 0, la derivada enésima de y con respecto a t evaluada en 0, en todas estas, perdón, es n-1, derivada de orden n-1, ok, todos son condiciones iniciales del problema, entonces todos esos son números, estos son números, estos son números, y total que tu incógnita en sí es la y de s, ¿sí? Porque incluso, bueno, si el caso particular de la función g se conoce, entonces esa ya es parte de tu ecuación y todo el problema se reduce a encontrar y de s de forma algebraica. Bien, partimos de nuestra ecuación diferencial ordinaria, que sería estar en esta primera casilla, ecuación diferencial ordinaria, y a esa ecuación diferencial ordinaria le aplicas la transformada de Laplace. Entonces, al aplicarle la transformada de Laplace, transformas tu ecuación en una ecuación algebraica. Una vez que ya resuelves la ecuación algebraica, es decir, encontrarías tu y de s, pero no es la solución, entonces necesitas aplicar la transformada inversa. Y una vez que aplicas la transformada inversa a la función y de s, mayúscula, esta es mayúscula, esta te va a dar lo que es y de t, ¿sí? Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí ya encontrarías la solución. Bien, vamos a resolver una ecuación diferencial de orden 1. Le vamos a aplicar la transformada de Laplace para ver este proceso. La derivada de y con respecto a t más 3y igual a 13 seno de 2t con la condición inicial de que y en 0 vale 6, perdón. Cuando nosotros aplicamos la transformada de Laplace a toda la expresión, usamos la propiedad de que la transformada es lineal, entonces va a separar términos y va a sacar constantes. De este lado, del lado derecho, saca el 13 y la vas a aplicar al seno de 2t. Aquí la transformada de y de t, ya sabes que te va a dar y de s, el 13 es el mismo. Y aquí vamos a aplicar la transformada de la derivada. Vamos a recordar que la transformada de la derivada de la función es igual a s f de s menos f en 0. Bueno, yo lo puse con f, pero bueno, ya sabes que es con y. Sería s y de s menos y en 0. ¿Sale? Esto lo vamos a aplicar nosotros en esta parte y lo escribimos en este renglón. Otra cosa que vamos a usar es que y evaluada en 0 es 6. Y bueno, la transformada de seno de 2t, ya sabes que es en este caso 2 entre s cuadrada más 4. Y nos quedaría ahora nuestra ecuación diferencial de esta forma. Bien, nos quedamos resolviendo la ecuación diferencial algebraica. Ahora ya no es ecuación diferencial, ahora es una ecuación algebraica y lo que pretendemos es encontrar y de s.
Nota que para encontrar y de s simplemente vamos a factorizar y de s del lado izquierdo de la ecuación y nos queda y de s por s más 3 y de este lado todo queda igual, ¿sí? Y vamos a pasar s más 3 dividiendo, lo pasas dividiendo y te divide al primer término y te divide al segundo término. Lo que vas a notar es que esta fracción nosotros la podemos reescribir de esta forma, ¿sí? En una sola fracción. Ahora, la intención es escribir, no hacer la transformada inversa directa de esta expresión, porque aquí sería muy complicado hacerla. No tenemos una fórmula directa. En este caso sí, la puedes identificar, pero acá no. Este término nos daría muchos problemas. Entonces, la idea es separar esta fracción que nosotros tenemos aquí como la suma de dos fracciones, y en este caso lo escribo de esta manera, como y de s es igual a entre s más 3 más b s más c entre s cuadrada más 4. Ok, entonces aquí podemos hacer producto cruzado, este con este y este con este, y sería exactamente la misma fracción de aquí, solamente que por comparación nosotros sabemos que a más b es igual a 6, ¿sí? Que es este 6 que acompaña a s cuadrada, y también podemos ver que para el término independiente sería 4a, también sería 3c, y esto tiene que ser igual a 26 más 24, o sea 50. Entonces nos daría esta última ecuación. Y también tenemos el término lineal, que en este caso sería 3b y que otro y c. Entonces 3b más c tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Porque acá no hay término lineal. Entonces tenemos estas tres ecuaciones y vamos a encontrar a, b y c para ya posteriormente encontrar la transformada inversa y la respuesta al problema. Bien, nos quedan tres ecuaciones con tres incógnitas, las cuales son a, b y c. Las incógnitas las puedes encontrar simplemente resolviendo el sistema de 3×3. Cualquiera de los métodos que tú conozcas aquí te puede servir. Por ejemplo, aquí yo despejé de la primera a, dejé sola a la a, la escribí como b menos b más 6 y la sustituí en la segunda ecuación, ¿sí? Y posteriormente a la tercera ecuación la multipliqué por menos 3 y sumé ambas ecuaciones para encontrar que menos 13b más 24 es igual a 50. Y bueno, haciendo manipulaciones aritméticas llegamos a que b es igual a menos 2. Y si b es igual a menos 2, entonces a es igual a 8 y c es igual a 6. Y ya con eso ya tenemos nosotros los elementos para calcular la transformada inversa. Bien, llegamos entonces a que y de s, ya sustituyendo estos datos, puede escribir como 8 entre s más 3 más menos 2s más 6 entre s cuadrada más 4. Ahora tú puedes aplicar la transformada inversa a los dos términos, se lo aplicas al primer término y al segundo término. Ok, entonces aplica la transformada inversa. De hecho, el segundo término lo puedes separar en dos fracciones porque tienes denominador común. Entonces, un término sería menos 2s entre s cuadrada más 4 y el otro término sería 6 entre s cuadrada más 4. Ajá, entonces tendrías tres transformadas inversas. Ok, entonces al aplicar la transformada inversa sabemos que también es lineal, entonces sacaría el 8 y me acuerdo que la transformada inversa de 1 sobre s es 1, pero en este caso, como aquí puedo aplicar en esta transformada el primer teorema de traslación, entonces lo puedo ver como e a la menos 3t. En el segundo término, si te fijas, el menos 2, este menos 2 lo puedes sacar fuera de la transformada inversa, que es este, y te queda la transformada inversa de s entre s cuadrada más 4, y eso es coseno. ¿Sí? En este caso, que sería el último término, te hace falta un 2. O sea, aquí te hace falta un 2, que no está. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que puedes hacer en ese caso es lo agregas
es decir, pones el 2 y divides entre 2. De todas maneras, se va a cancelar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si agregas el 2, esto que te quedó aquí sería la transformada inversa de 2 entre s cuadrada más 4, eso sería seno. Pero como ya habíamos puesto un 2 afuera en el denominador, entonces me quedó 6 entre 2, y 6 entre 2 es 3, el coeficiente 3 que está aquí. Entonces ya terminamos. Cuando el momento en que aplicas la transformada inversa, ya resuelves la ecuación diferencial y ya aplicaste también en ese caso la condición inicial. La condición inicial, si recuerdas, era tu y evaluada en 0. En algún punto dentro del procedimiento se utilizó ese valor. Y así sería el procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace.